Antes, cuentan los mayores que han habitado la ciudad de Medellín, que todo era diferente en cuanto al contexto que hoy se habita en la ciudad. Encontramos que el Cerro Volador, ubicado cerca de la Universidad de Antioquia, posee un nombre ancestral llamado por los notables como el Cerro del Sol, lugar en el que los indígenas hacían sus respectivos rituales, en el cual era utilizado para recibir a un miembro más de la familia. El Cerro del Sol fue para los habitantes entonces el lugar sagrado donde preparaban la partería, la medicina tradicional, los entierros y algunas festividades importantes de su calendario. Así, el Cerro del Sol es hasta ahora habitado por esos espíritus, por los aburraes, quienes dejaron esas semillas de vida para que germinen en el tiempo. Sus prácticas soplaron aliento de vida que vivirán al espiral de la vida, construyendo muchos mundos para la sanación del espíritu de cada uno de los elementos que constituyen ese lugar sagrado. Los grandes sabios tendían a sentarse todas las noches debajo de un árbol cuando era luna llena. Con sus elementos sagrados entonaban canciones dedicadas al cosmos y a los guardianes de la naturaleza. Los hijos de los aburraes aprendieron el legado de los mayores, que con el tiempo siguieron los mismos caminos, aprendieron los mismos rituales, todos compartían sus saberes, pero lo más importante para los aburraes de esa época era la esencia de volver a escuchar los latidos y el abrigo de la madre tierra, en compañía del abuelo fuego. Sí, el abuelo fuego, pues a través del abuelo fuego ellos danzaban en agradecimiento a la vida, al alimento y al espíritu alegre que les permitía ser parte del lugar sagrado del sol. Cuenta, Cuentan los habitantes de Medellín, en especial una indígena que habita la ciudad hace mucho tiempo, que un día una abuelita que era la más sabia de los aburraes recibió con alegría a una familia que no eran indígenas. Ellos llegaron curiosos a observar qué era lo que ellos hacían en ese lugar, pero la anciana muy sabia les dijo que les compartiría lo que ellos deseaban conocer. Entonces los blancos pensaron, ¿y cómo sabe lo que queremos? Así que ella convocó a toda la familia Burrae a reunirse. Le dieron la bienvenida a los visitantes. Enseguida prendieron el fuego. Todos, en, todos se sentaron alrededor de ella. Luego danzaron y cantaron, mientras pasaba un mate lleno de chicha, una bebida ancestral. Así, mientras el Cerro del Sol algo brillaba, y la noche parece ser mágica con sus cuentos y leyendas contadas por la gran sabia, los blancos quedaron atónitos. Lo curioso se fue. Uno de ellos entonces decidió compartir parte de su pensamiento. Les dijo a la comunidad, nosotros escuchamos afuera que acá existe otro mundo, pero que no se puede entender, que es un poco complejo. Porque al principio nosotros teníamos mucho susto. Para nosotros es algo nuevo, pero como blanco que soy, agradezco permitirnos estar en este Cerro del Sol en su compañía. Todos se quedaron alegres al oír al joven blanco. La noche empezaba a menguar, todos debían descansar al otro día. Justo al otro día, cuando eran las 5 de la mañana, los rayos del sol ya empezaban a rayar la zona verde de la ciudad de Medellín. Entonces, los indígenas ya estaban recibiendo con alegría la mañana, cada uno con una ofrenda en la mano hacia arriba. Luego un abrazo y las palabras de la abuela sabia, y comenzaron su día, en el Cerro del Sol, nombre ancestral llamado por los indígenas notables y aburraes. Con el tiempo fue cambiando. Hoy en Medellín el Cerro del Sol es llamado como el Cerro Volador. Ya la mirada occidental cambió ese magnífico lugar sagrado en un espacio para el deporte, los juegos y otras costumbres que opacaron esa casa sagrada de partería en el Cerro del Sol. Grandes son los legados de los aburraes, que con fuerza las diversidades de grupos indígenas que habitan hoy la ciudad de Medellín se han conectado con los primeros habitantes, sus cerros sagrados, y han llevado a cabo el rescate de esa memoria originaria que brinda unión entre los habitantes de la ciudad. En la actualidad, en el Cerro del Sol, muchos grupos ancestrales hacen diferentes rituales
como el sagrado femenino, donde se hacen mandalas y danzas para honrar la partería de las mujeres, lo sagrado de las plantas y la danza. Otras festividades importantes que se vienen desarrollando desde el 2017 en el Cerro del Sol es la fiesta del Inti Raymi, el comienzo de un nuevo año para los pueblos andinos en Latinoamérica. Así, este espacio es concebido aún por las comunidades indígenas y habitantes de Medellín como ese lugar de congregación y memoria para rendirle culto a los ancestros y elementos de la madre tierra. Así que cada 21 de junio el cerro es un encuentro en el cual se realizan las prácticas simbólicas para los habitantes de Medellín, que con el tiempo han ido comprendiendo la ancestralidad, sus raíces, y hoy en comunión con los indígenas que habitan esa ciudad se fortalecen mutuamente para conservar la memoria de los aburraes y con ello toda una cosmogonía, las plantas medicinales, la partería, la luna llena, y llenos de alegría y armonía para los habitantes de Medellín, es hoy un espacio en el cual se comparte danza y memoria. El cerro al volador, maldito cerro, ¿quién te pudiera cortar a cercén como un lobanillo, cerro nefando? Si no te pusieras por medio, se viera la hermosa en todo su esplendor, se viera cómo el río la besa al pie y le rinde pleito homenaje. Frutos de mi tierra, Tomás Carrasquilla. Si no es porque en los años 90 un grupo de antropólogos de la Universidad de Antioquia descubre un tesoro de cerámicas, oro y cadáveres en su interior, el Cerro El Volador, el más grande de los 7 cerros tutelares de Medellín, habría corrido la suerte que le deseaba el escritor antioqueño Tomás Carrasquilla en el anterior apartado. Es lo más factible, pues ante los ojos de cualquier paisa emprendedor, este cerro es una jugosa cantera de 106 hectáreas de materiales de construcción. Precisamente a su hermano menor, el Cerro de los Burgos, se lo tragó Medellín completico y lo digirió en ladrillos y tejas que no le sobraban en su afán de desarrollo decimonónico de la ciudad. El Volador es un oasis en medio del caos urbano. Las familias van a echar fiambre. En agosto llega la gritería con los niños que le van cometas y en las mañanas los deportistas suben a hacer senderismo. Es un paraíso para que los ornitorrincos divisen zorzales, guacamayas y siriríes. Los marihuaneros lo prendan contemplando las 4 esquinas de la ciudad. Pero como no falta el que se tire el parche, el cerro no es ajeno a las dinámicas de violencia e inseguridad que históricamente han acosado a Medellín. Existen innumerables historias de deportistas que se tropiezan con algún cadáver, mujeres que son abusadas por los violadores que se esconden entre la arboleda y personas que son apuñaladas por andar de arrechos. No es gratuito que este lugar se haya ganado en las últimas décadas el nombre del cerro El Violador. Los antiguos propietarios del cerro y del Valle de Aburrá, por extensión, le tenían destinos más dignos a este chichón de tierra, antes de que los españoles llegaran con sus consignas de una Antioquia más blanca, católica y racista. Los indígenas Nutavi lo bautizaron como el Cerro del Sol. En la cima, un complejo de sarcófagos acercaba a sus muertos al cielo, mientras los vivos agradecían el ciclo vital a la Pachamama, embriagados y bailando hasta el amanecer. Tanto culto demoníaco, sin cruces, gritería histérica ni dolor, debió parecerles tan perverso a los colonizadores que no les quedó más remedio que reseñar en sus crónicas de Indias las prácticas antropófagas de los incivilizados y justificar así el genocidio. ¿A quién carajos se le pasa por el alma que un pueblo dedicado al reflexivo arte de la cerámica y el tejido, como eran los Nutavi, tendría tiempo para estar comiendo europeos? En fin, con todo el montículo que quedó ahí, a la deriva de una ciudad que lo fue rodeando sin atreverse a construir en sus laderas, como es de tradición antioqueña, querer salir de pobre rápido y a costa del indio, a principios del siglo XX no faltaron los huaqueros que excavaron la tierra y sacaron uno que otro tesoro de poco valor comercial. En 1991 llegó el profesor Gustavo Santos, vecino, junto a sus estudiantes, con quienes encontró 16 tumbas indígenas construidas en forma de bohíos y decorados con cerámicas y grabados.
Tras este descubrimiento, los antropólogos, para orgullo de los paisas, que nos gusta ostentar primeros lugares, por más rebuscados que sean, el cerro fue declarado rápidamente Patrimonio Histórico Natural de la Nación y de bien de interés cultural, convirtiéndose en el primer y único parque natural regional urbano en el país. Pero la declaración, por más original que suene, no es una protección real para el ecoparque, sobre todo en materia de seguridad.